amigos? Déjenme saludarlos una vez más y darles la bienvenida a otro live session de The English Box. Yo soy Teacher Hilster, voy a estar con ustedes en estos minutos para explicarles un tutorial, un tema de interés general para todos ustedes. Y lo que vamos a ver hoy es acerca de despite and in spite of versus although and even though. Esto nos sirve para expresar contrastes. Primero han de saber que despite e in spite of vienen siendo lo que nosotros entendemos como a pesar de. A pesar de. Mientras although and even though vienen siendo aunque. Las dos que utilizamos son para expresar contraste. A pesar de y aunque. Bueno, creo que no tienen problema entendiendo esas dos palabras en español. Ahora, lo que es importante aquí es señalar cómo se estructura. Despite e in spite of van a tener las mismas reglas. Van a tener exactamente las mismas reglas. Y ahora, algo que también tienen que saber. Despite es un conector que vamos a utilizar así. No le vamos a agregar nada más. No le vamos a agregar otra preposición, no le vamos a agregar un artículo, se utiliza así, despite. Mientras, in spite of, on the other hand, por otro lado, tenemos que respetar el in, el spite y el of. Las tres partículas que tenemos en esa palabra, bueno, o en esta frase, tenemos que respetarla cuando nosotros hilemos o cuando nosotros estructuremos nuestra oración. Y algo parecido va a suceder con although e even though. Although es una sola palabra, even though son dos palabras, pero siempre se tienen que expresar así. Alright? Bueno, vamos a empezar explicando la estructura que nosotros tendríamos o las diferencias que tenemos estructurales entre las primeras dos y las segundas. Tanto despite como in spite of van a conectar, pero con un sustantivo. Con un sustantivo o con una frase que representa un sustantivo. La diferencia es esta. A noun or a phrase. ¿Sí? Va a ser un sustantivo o va a ser una frase. Pero esta frase a la vez va a tomar el lugar del sustantivo. Y hablando propiamente de although e even though, la diferencia en la estructura complementaria es la siguiente. Vamos a tener un sujeto más un verbo. En otras palabras, lo que vamos a tener es una oración. We're going to have a sentence. Entonces, la diferencia, la primera diferencia que tienen ustedes que saber acerca de uno y otro es despite e in spite of van a conectar con un sustantivo o con una frase que está representando ese sustantivo. Y although e even though, por otro lado, van a conectar con una oración. Va a tener un sujeto, sí, el sustantivo, pero acompañado de un verbo. Y obviamente el complemento que viene después de ese verbo. Eso es lo primero que tienen que saber, que tienen que recordar. Y vamos a usar oraciones muy similares para que vean cómo se utiliza. ¿Ok? You are here despite the traffic. Están aquí a pesar del tráfico. Despite the traffic. The traffic es nuestro sustantivo. Es el sustantivo que marcamos después de despite. Entonces, lo mismo va a suceder con in spite of. Solo que aquí sí tenemos que respetar las tres palabras que conforman la frase in spite of. Es you're here in spite of the traffic. A pesar del tráfico. ¿Ok? La oración queda así. Y a diferencia de eso, si nosotros quisiéramos utilizar ya sea although o even though, entonces tenemos que hacer algunas modificaciones. Modificaciones como cuáles. Un complemento. Porque si nosotros decimos nada más you're here although the traffic, incluso en español nos sonaría un poco ilógico porque suena incompleto.
Si yo les digo, están aquí aunque el tráfico. Bueno, see you next time. Bye. Everybody's gonna be like, todos van a estar así como que, what? ¿Sí? Realmente se queda inconclusa la oración. Si yo nada más utilizo el sustantivo o la frase, entonces la oración me va a quedar incompleta. No va a ser una idea completa. Por lo tanto, entonces aquí yo tengo que utilizar the traffic, sí, the traffic, pero aparte de eso tengo que introducir un verbo. Un verbo que complemente ese sujeto. Entonces, you're here although the traffic was heavy. Están aquí a pesar de que el tráfico está pesado. And that's it. O de que estuvo pesado. Esa es la diferencia. Esa es una gran diferencia que tenemos entre los primeros dos y los segundos, que son although e even though. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en las primeras dos. Y después regresamos a although e even though. Despite e in spite of van a conectar con un sustantivo o una frase. Noun phrase, que le llaman, ¿no? Porque va a ser la función del sustantivo. Ok. Vamos a utilizarlo con la frase. En la frase podemos utilizar, sí, un verbo, pero representando la actividad. Por ejemplo, she feels fine despite drinking those 8 shots. ¿Sí? Se siente bien a pesar de esos 8 shots, esos 8 caballitos, esos 8 tragos. Muy bien. Entonces, si se fijan, aquí drinking no significa que los esté tomando en el momento. Drinking es parte del sujeto, es parte del sustantivo. Drinking those 8 shots. Yo fácilmente podría quitar drinking. Y entonces me queda those 8 shots. She feels fine despite those 8 shots. Ella se siente bien a pesar de los 8 shots o los 8 caballitos que se tomó, o de haberse tomado esos 8 caballitos. ¿Ok? Entonces en inglés es mucho más simple. En inglés es muchísimo más simple. ¿Sí? Entonces yo puedo expresar esto, drinking those 8 shots. Entonces yo puedo decir, despite drinking so much, a pesar de haber tomado tanto. ¿Sí? Pero eso no me está introduciendo una oración. Porque no estoy introduciendo un sujeto. No estoy diciendo que se lo está tomando o que se los toma. Ajá. Mi oración está antes. Entonces es, she feels fine despite drinking those 8 shots. She feels fine despite those 8 shots. Y lo mismo nos va a pasar si decimos in spite of. Lo único que tenemos que hacer es respetar la estructura que lleva in spite of. She feels fine in spite of drinking those 8 shots. She feels fine in spite of those 8 shots. And that's it. Si yo digo drinking those 8 shots, es como si yo les dijera drinking too much is bad. Tomar mucho es malo. Tomar no significa, en este caso, que yo lo esté haciendo en el momento. El gerundio en inglés se entiende como un infinitivo, como el ar, er, ir. No es como lo entendemos aquí en español, que si decimos gerundio, pues estoy tomando, estoy haciendo, estoy estudiando, estoy viendo, y necesitamos el verbo to be, el verbo ser o estar. A eso se le llama present participle. Esa forma del verbo se llama present participle, y cuando lo juntamos con el verbo to be, sea en presente, pasado, futuro, etc., son las progressive forms. Present continuous, past continuous, future continuous, pero necesitamos el verbo to be para introducir la acción y expresar que lo estamos haciendo. Esta estructura de despite e in spite of también tiene una forma o tiene una manera de utilizarse con una oración, conectarse con una oración, pero sí va a cambiar. Tenemos que agregar un complemento.
Si nosotros introducimos ese complemento de fact that, el hecho que, o el hecho de que, entonces en automático ya podemos introducir una oración. A esto que se refiere que podemos introducir un sujeto con un verbo, tal como lo haríamos con although o even though. Pero tiene que llevar esto sí o sí. De lo contrario, no se puede y tienen que respetar la estructura normal o la estructura ordinaria de estas dos palabras, ¿sí? O de estas dos conexiones, que son solamente con un sustantivo. Alright, entonces yo puedo decir, usando la misma oración, puedo decir, everybody's here despite the fact that the traffic was heavy. Así es como nos queda. Sí, todo el mundo está aquí a pesar del hecho de que el tráfico estuvo pesado. Así sí. Así sí puedo introducir un complemento que empieza con un sujeto, subject, aparte puedo introducir el verbo y ya nos queda una oración. Pero tengo que respetar esta estructura. The fact that. Y lo mismo pasa con in spite of. Everybody's here in spite of the fact that the traffic was heavy. And that's it. Bueno, ahora hablando de although e even though, lo mismo. Although e even though pueden ir al principio de la oración o en medio. Si empiezan con la oración principal, no usan comas. Si empiezan con la oración subordinada, la dependiente, entonces sí introducen una coma. Por ejemplo, ok, entonces aquí también puedo utilizar even though, que como ya les dije, es como decir aunque. En inglés, la única diferencia es que even though es más enfático. Es si quieren denotar más fuerza, más presencia. Sin embargo, bueno, es la misma palabra, although e even though. And that's it. Alright guys, bueno, y como un pequeño extra, hay otra palabra que es though, solo la palabra though. La única diferencia que tiene con estas dos es que esta, bueno, es un poco más formal, esta es enfática y though es como la más ordinaria, es la versión informal. Esa es la primera diferencia. Y la segunda, though, usualmente la ponemos o al principio o al final de la oración, pero no en medio. ¿Ok? Y cuando la ponemos al final, tenemos que introducirla con una coma. Sin embargo, cuando ustedes la entienden, se interpreta igual. Pero eso es solo con though. No es ni con although ni con even though. Though I slept all night long, I'm still sleepy. Sí, dormí toda la noche, pero pues igual. Sigo con un sueño tremendo. Right? Entonces aquí lo tenemos al principio de la oración. Though. Como ya les dije, aquí utilizamos una coma para separar las oraciones. ¿Por qué? Porque empezamos con nuestra oración subordinada, la dependiente. Ok, bueno, a diferencia de los otros dos, though puede ir al principio, al final de mi oración, pero no va en medio. No puede ir en medio. Entonces lo que puedo decir es I'm still sleepy. I slept all night long. Though I'm still sleepy. I slept all night long. Though. Sí, introducen dos comas porque no llevan como la secuencia natural de las oraciones. Entonces, cuando utilicen though, estas son sus dos opciones, al principio o al final. Although e even though van o al principio o en medio. Though va al principio o va al final. Y este es el resultado. I'm still sleepy, I slept all night long though. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como The English Box MX. Estamos también en Instagram como The English Box con una E. Saben, denle ahí a las campanitas, bueno, a la campanita de las notificaciones. Suscríbanse, participen con nosotros, comenten, díganos qué les parece, qué quisieran, todo lo que ustedes quieran. Yo soy Teacher Hilster, I am Teacher Hilster, your
all of you, well, all of you are my friends. So, see you.